Bien, vamos a comenzar con el programa de la enfermedad de aorta. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que sigan participando, como el día de ayer se les invitó, también el día de hoy, a participar en Twitter con el hashtag CBHAP18 para que participen. Vamos a dar paso a la doctora Mari Carmen Herrera. Ella es radióloga adscrita al servicio de imagen cardiovascular en CT Scanner, realizó el Fellow de Imagen Cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología y ella nos va a presentar qué y cómo medir en la tomografía y resonancia de aorta. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y ahora vamos a hablar un poco acerca de la aorta y qué y cómo medir de la misma con métodos como tomografía y resonancia magnética. En particular, el objetivo de esta charla es describir las ventajas de la angioresonancia y de la angiotomografía para la evaluación de la aorta, especificar las mediciones que necesitamos y debemos transmitir a los médicos clínicos, tanto de la aorta normal como cuando tenemos aneurismas, disecciones, coartación, stents y un poquito acerca de la evaluación pre-TAVI. A manera de introducción, bueno, yo supongo que ya todos lo conocen, pero los segmentos de la aorta es importante conocernos para así saber qué es lo que vamos a medir. Entonces la aorta la vamos a dividir en raíz aórtica, aorta ascendente, arco proximal, arco posterior, istmo y lo que es la descendente. La angioresonancia de aorta tiene ventajas muy estudiadas ya, que es un método no invasivo y sin radiación ionizante. Es decir, a pacientes embarazadas o pacientes jóvenes, pequeñitos, es muy importante porque no vamos a radiarlos. Además, no requiere uso de contraste, entonces podemos obtener información sin agredir a los riñones. Y tiene una capacidad multiplanar y excelente resolución temporal y espacial. Es útil para caracterizar tejidos, además de todo lo que está alrededor de la aorta. Las desventajas, obviamente, es que tiene una requisición de mayor tiempo de estancia en la máquina. Es complicado en los pacientes que son inestables, sin embargo ya hay métodos muy bien establecidos, y también puede ser complicado en pacientes que son claustrofóbicos, ya que de por sí es difícil permanecer en la máquina y después ayudar con las apneas también puede ser un proceso complicado, así como difícil evaluar calcificaciones. Desde artículos ya publicados hace varios años, como este del 2005, se ha visto que la angioresonancia de aorta es útil posterior a cirugía de disección tipo A, seguimiento de aneurismas o en alteraciones congénitas. A su vez, la angiotomografía de aorta tiene otras ventajas, que es un sistema multidetector que mejora la resolución temporal. Eso nos va a permitir obtener imágenes de angiografía con gran calidad diagnóstica y obviamente la adquisición de grosor submilimétrico con voxeles isotrópicos va a permitir reconstrucciones y mediciones en todos los planos de este vaso. Las desventajas, bueno, es el uso de la radiación ionizante, que es la desventaja al compararlo con la resonancia. No evalúa el flujo intraluminal, también con la resonancia, y no hay posibilidad de intervención, que sería su desventaja con la angiografía convencional. Entremos en las medidas entonces. A nivel del arco aórtico o la aorta ascendente vamos a medir, lo primero es el plano valvular aórtico. El plano valvular aórtico va a ser a nivel de las cúspides de la válvula aórtica y el máximo diámetro que debe de tener es de 31 milímetros. Posteriormente, los senos de Valsalva, que es una porción más dilatada y superior al mismo, con un diámetro máximo de 45 milímetros. La porción sinotubular, que es la porción donde disminuye un poco el diámetro, con un diámetro máximo de 36 milímetros como normal, y la aorta ascendente hasta 36 milímetros. Posteriormente vamos a evaluar lo que es el arco aórtico, que lo podemos dividir en tres partes, que es el arco proximal a la innominada, como se muestra en la primera línea. El arco aórtico proximal es, que se evalúa del tronco brachiocefálico a la emergencia de la carótida izquierda, y el arco aórtico distal, que va posterior de la carótida izquierda y entre la emergencia de la subclavia izquierda, con un diámetro máximo de 36 milímetros y ya posterior la descendente.
Vemos aquí que el arco aórtico, entonces, las distancias que les decía del arco aórtico proximal, que es entre el tronco brachiocefálico y la arteria subcarótida común izquierda, se mide como arco proximal. El siguiente es el arco distal y el istmo, y los tres deben de ser menores a 5 milímetros, muy importante cuando estamos evaluando enfermedades congénitas como hipoplasias del arco y demás. Se han publicado en múltiples artículos los diámetros máximos y los que les presenté pues son como un promedio de los mismos. Cuando hablamos ya de un aneurisma o disección de la aorta, recientemente ya el tratamiento endovascular ha tomado una gran importancia y el médico intervencionista necesita saber perfectamente el plano de cómo está constituida la aorta y qué es lo que va a encontrar. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a través de los métodos de imagen, darle como un verdadero plano en donde indicamos en dónde están localizados, primero que ya les mencioné dónde, y posteriormente las longitudes. Lo primero que vamos a medir es el diámetro, más bien la longitud máxima de lo que es el aneurisma. Posteriormente vamos a medir la distancia de la arteria renal más inferior hacia el inicio del aneurisma, que es generalmente donde se ajusta la prótesis. Posteriormente vamos a medir de la arteria renal más inferior al final del aneurisma, y la última longitud sería la de ambas ilíacas, que las mediremos desde donde se bifurca la aorta hasta donde se bifurcan las ilíacas. El siguiente paso es sacar los diámetros. El primer diámetro es a nivel de la renal más inferior. El segundo sería en la porción proximal de lo que llamamos el cuello del aneurisma, y el tercero en la porción más distal, justo antes de que empiece el aneurisma. Y el cuarto diámetro pues es el diámetro mayor. Este puede ser tomado en una reconstrucción como lo estamos viendo aquí con MIP o BR, pero también es importante hacerlo en fase axial. Ahí podemos ver qué tanto está ocupado por el trombo, en dónde están localizadas las calcificaciones y, por ejemplo, si es un aneurisma con un diámetro muy grande, como en este caso mayor a 7 centímetros, sabemos que tiene una inminencia de ruptura asociado a discontinuidad de las calcificaciones en la pared y una hiperdensidad. El último diámetro que medimos, bueno, el penúltimo de hecho, es el diámetro de ambas arterias ilíacas. ¿Por qué? Porque por ahí va a ser el acceso de entrada para la colocación de la prótesis. Y finalmente, a nivel del aneurisma, vamos a separar lo que es la luz, donde todavía está permeable, del trombo. En estos diámetros ya hay múltiples estudios y este que les presento es del 2015, en donde asocia el diámetro mayor y los factores de riesgo, que pueden ser desde válvula bicúspide o puede ser también otras más graves como Marfan, y dependiendo de eso le va dando un diámetro mayor que puede ser ya como diagnóstico para ser tratado. Dentro de las características de ese mismo aneurisma vamos a medir la angulación del cuello y la morfología del mismo. En la angulación del cuello del aneurisma es muy importante que si ese ángulo es menor a 120 es un factor de riesgo. Entonces lo vamos a medir de las ilíacas hacia donde inicia el aneurisma y tenemos que obtener el grado exacto para después desglosarlo en una tabla que les voy a mostrar a continuación. De la morfología del cuello puede ser en morfología recta, en morfología cónica, que es la de más riesgo porque no alcanza a ensamblar adecuadamente el stent, o en cónica inversa, dependiendo de la forma que tiene la porción proximal al aneurisma. Además de la angulación del cuello, vamos a evaluar también el índice de tortuosidad y el ángulo del aneurisma. Esto es, vamos a trazar una línea que va por la luz del aneurisma en todo su trayecto hasta llegar hacia la bifurcación, y vamos a trazar otra recta. Vamos a dividir la de la luz entre la recta para poder sacar el índice de tortuosidad, así como también un ángulo a nivel del aneurisma. Y vamos a determinar también el origen de ramas importantes como renales, lumbares o mesentéricas desde la luz
del aneurisma o si están libres. Además, vamos a evaluar lo que es el índice de tortuosidad y el ángulo de las ilíacas, por lo que les decía, este es el acceso de entrada y entonces tenemos que saber perfectamente cuál de las dos arterias ilíacas tiene una mejor morfología, tiene menos placas, no hay estenosis, menor tortuosidad, y eso lo vamos a indicar a través del índice de tortuosidad y el ángulo de cada una de ellas. Al final, ya que tenemos todas estas medidas, vamos a utilizar esta escala. Esta escala fue propuesta por un comité de ad hoc que fue hecho por medio de la unión de un simposio de cardiólogos y de intervencionistas y se le dio un umbral de 14. Entonces, los pacientes que tienen más de 14 dice que tiene alto riesgo para presentar algún tipo de complicación a la colocación de stent y los que tienen menos va a ser un bajo riesgo, entonces son más factible que le vaya bien posterior al stent. Asimismo, todas estas medidas y todas estas características van a servir para evaluar qué tipo de stent le van a colocar. En la angioresonancia vamos a obtener exactamente la misma información, vamos a poder sacar todas las longitudes, los diámetros, los ángulos, pero además vamos a tener obviamente la evaluación funcional, por ejemplo, de la válvula, por si hay asociada a una insuficiencia valvular. En otro tema, en la disección de aorta, vamos a evaluar nuevamente la localización y vamos a decir en qué segmento de la aorta está localizado y vamos a poner como un landmark alguno de los vasos principales y medir desde ese hasta donde inicie la disección para decir exactamente la localización y su extensión. Vamos a poder hacer la evaluación de si es un Stanford A o un Stanford B o un DiBecchi, que es cuando usa el número 1 toda la aorta como está mostrado en azul, el número 2 aorta descendente o ascendente, perdón, y descendente el número 3. Y bueno, lo que vamos a buscar a través de estos métodos es el sitio de inicio de la disección, el punto de reentrada y la relación con los troncos, ya sea supraórticos o viscerales, para ver si salen de la luz verdadera o falsa. Y los diámetros que les interesa evaluar son el diámetro de orificio de entrada, que tiene un riesgo cuando este diámetro es mayor a 10 milímetros. Medimos también la aorta, en donde está ese orificio de entrada, su diámetro máximo, y nos da un riesgo cuando es mayor a 40 milímetros, y un diámetro de la luz falsa que da riesgo cuando es mayor a 22 milímetros. En la identificación del lumen que sea falso o verdadero y la relación con los troncos, bueno, repasando, sabemos que la luz verdadera es más pequeña. Es medial, tiene forma de semiluna y densidad mayor, entonces podremos medirla sabiendo ya estas características y diferenciándolo de una luz falsa. La posible afección de las coronarias también debe ser medido y decir en dónde están localizadas o a cuánto del origen de la disección y si hay o no otros datos como derrame, hemorragia o signos de insuficiencia. Con respecto a la cortación de aorta, bueno, ¿qué vamos a evaluar en una cortación de aorta o qué nos interesa medir? Nuevamente la localización y vamos a medir el diámetro proximal al sitio de mayor estenosis, el diámetro en el sitio de la estenosis y el diámetro posterior. Esos son los diámetros, además de la distancia que existe desde el vaso que, como les decía, marcamos como el más importante para saber dónde está localizado exactamente. Asimismo, vamos a poder evaluar las colaterales, que bueno, algunas vienen de la arteria tirocervical o costocervical y otras de las mamarias internas, pero las podemos ver perfectamente a través de los dos métodos. Y en particular en seguimientos de stents podemos evaluar tanto la luz intrastent como las características de la aorta previa o posterior y vamos a ver también datos de endofuga o datos de fractura o lo que sea. O por ejemplo en este caso que tenemos una estenosis dentro del stent por un trombo y podemos evaluar perfectamente cuál es la luz permeable que está permitiendo el trombo dentro del stent y así decirlo al médico. Y bueno, evaluaremos también lo que son las ilíacas o las porciones más distales que también son evaluadas durante la misma adquisición. Con respecto a la implantación de la válvula aórtica transcatéter o TAVI, se ha venido haciendo cada vez más frecuentemente
y la tomografía ha mostrado una gran utilidad en los candidatos que se les desea implantar este tipo de catéter. Y bueno, sirve para definir el tamaño del anillo aórtico, la calcificación valvular, la distancia entre las coronarias y el anillo aórtico, búsqueda del método de acceso más fácil o la vía de acceso más fácil y para disminuir la fuga paravalvular. ¿Qué le vamos a estudiar a la aorta en este? Vamos a ver el área de estenosis. Entonces, en una imagen axial verdadera de la válvula aórtica, vamos a medir en fase sistólica el área que queda permeable o abierta y la vamos a indicar en milímetros cuadrados para que así podamos clasificarla como leve, moderada y severa. Podemos también tomar el índice de Agatston de la válvula, así indicando qué tan calcificada está. Y, por ejemplo, para sacar el anillo valvular aórtico, necesitamos alinear perfectamente las tres cúspides y es sacar un anillo verdadero y de ese vamos a hacer 3 mediciones. La primera se hace el diámetro mayor y el diámetro menor. Se suman los dos y se dividen entre 2. Ese es el primer diámetro, que es por la longitud. Posteriormente, el diámetro derivado del área, lo que vamos a hacer es sacar el área y aplicarla a esta fórmula que se encuentra aquí. El área entre pi raíz cuadrada por 2. Y eso nos va a dar el diámetro derivado del área. Y el último es el de la circunferencia, que realmente lo que hace es medir el perímetro o la orilla de todo lo que es el anillo aórtico y eso lo divide entre pi. ¿Por qué 3 medidas? Porque tiene que ser muy específico. Las mediciones de esto sirve para escoger exactamente el catéter que va a quedar perfecto para ese paciente. Y si nosotros damos una medida muy discordante entre estas 3, obviamente es porque no están adecuadamente medidas y podemos confundir al médico. Posteriormente vamos a evaluar lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahí vamos a ver si hay calcificación qué tanta calcificación hay y, por ejemplo, el aparato mitroaórtico, si está o no involucrado. Y vamos a establecer a qué distancia de las cúspides está la emergencia de las arterias coronarias. Y finalmente, pues la evaluación de los accesos, que como les he venido diciendo es súper importante para que así el médico no tenga complicaciones al momento de entrar, porque está lleno de placas, porque no puede pasar o porque es un vaso muy tortuoso. Entonces hacemos medidas y decidimos cuál de los dos es el mejor. En conclusión, la tomografía y la resonancia tienen siempre resultados similares para la evaluación de la aorta y elección depende totalmente del escenario clínico. El manejo endovascular actualmente es de elección y en la mayoría de las patologías requiere esto que vimos ahorita, una evaluación muy minuciosa para que todo salga muy bien, sin complicaciones y tengamos bien al paciente. Y bueno, la morfología y diámetros de las arterias femoral y ilíaca, como les he dicho, es muy importante para el acceso vascular y el mantenimiento de la permeabilidad de las mismas. Muchas gracias.